Hoy es lunes 8 de julio de 2024 y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones de la capital del país que regulan el marcaje homologado de los vehículos de la policía de proximidad. Este lunes concluyen los foros regionales para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial. La iniciativa de reforma al Poder Judicial atenta contra la división de poderes y la independencia judicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto en este, por supuesto, arranque ya de semana. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña, quien tiene la información de lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno de Ministros de la Suprema Corte. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válidas disposiciones sobre los símbolos que identifican a los vehículos policiales de la Ciudad de México. Esto al resolver tres controversias constitucionales promovidas respectivamente por las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo contra la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Acuerdo de 2021 con los lineamientos correspondientes. El Pleno reiteró que las disposiciones no violan competencias previstas en la Constitución Federal para las alcaldías al imponer un balizamiento homologado. También rechazó que atenten contra la autonomía presupuestal de las alcaldías, pues no habría obligación para que destinen parte de sus recursos para implementar el balizamiento, como lo especifica el gobierno de la Ciudad de México. Escuchemos parte de los argumentos. En el caso concreto, el acuerdo administrativo impugnado, al imponer un balizamiento homologado en todos los vehículos utilizados para llevar a cabo labores de seguridad, aún en las propias alcaldías, no irrumpe en la esfera competencial prevista en la Constitución Federal en favor del promovente de la controversia. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Estamos enterados, Mario, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y en más información, en el penúltimo de los foros a los que convocó la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial que se llevó a cabo en Jalapa, Veracruz, los más de 200 participantes enfocaron en tres aspectos los principales problemas que se enfrentan en esta materia. La falta de comunicación entre los juzgadores y la ciudadanía, rezago en los procesos judiciales y excesivas cargas de trabajo. La falta de cercanía con la gente podría subsanarse, indicaron, generalizando la emisión de sentencias sencillas y usando un lenguaje que entienda la gente. Señalaron además que también resulta necesario descentralizar las instancias de justicia con el fin de atender a poblaciones que se encuentran en comunidades apartadas o aisladas. Para ello es indispensable otorgar mayores recursos, además de que se debe brindar acompañamiento a las víctimas del delito. El último foro de este encuentro se llevará a cabo esta tarde en el Complejo Cultural Tlatelolco y será inaugurado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Este martes se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la cuarta sesión de los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial, a los que convocó la Cámara de Diputados. El tema que se abordará en esta ocasión es el de la división de poderes, medios legales y constitucionales. En este foro participará el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, quien fijará postura en torno a la reforma que se impulsa desde el gobierno. También participará el juez de distrito Mario Felipe Matarríos del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Magistrados de circuito señalaron que hay un total desconocimiento de la sociedad sobre la tarea que realizan las personas juzgadoras. Esto, indicaron, que toda reforma al Poder Judicial debe entonces enfocarse en mejorar el sistema de justicia y la protección de los derechos de la sociedad.
En el programa de Justicia TV, la reforma judicial a debate. Indicaron que debe analizarse el impacto que tendrá dicha reforma en la protección de las libertades y de los derechos de todas las personas, especialmente de grupos vulnerables. La magistrada María Emilia Molina refirió que la judicatura resuelve los asuntos con las pruebas que aportan las partes, sin favorecer a ninguna, al tiempo que destacó que está dejando fuera a los principales operadores del sistema de justicia, como son fiscales y policías, reiterando que las personas juzgadoras no buscan popularidad con sus sentencias. Nunca hemos estado trabajando para ser populares, porque esa no es nuestra función. Nuestra función es resolver a costa de nuestra popularidad, a costa de recibir amenazas, a costa de recibir presiones y no acatarlas, pero sabiendo que nuestra función es mucho más trascendente que una popularidad o una reelección. Por su parte, la magistrada Julia María García González indicó que en la reforma se está olvidando la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos. Reconoció que existe desconfianza de la sociedad en el sistema de procuración de justicia, precisando que el país requiere un sistema de justicia que proteja a la sociedad y que evite el abuso de poder. Lejos de proteger mis libertades y mis derechos, lo que estoy permitiendo es que cada vez el Estado se entrometa más en mis espacios de libertad. Y entonces veo retenes y entonces veo a la milicia haciendo tareas que no le corresponden y entonces veo todos estos escenarios donde, si se fijan, seguimos cediendo esta parte de nuestras libertades al poder público. Sí. ¿Quién va a detenerle cuando sea necesario? En el marco de la propuesta de reforma al Poder Judicial, la Escuela Federal de Formación Judicial elaboró un diagnóstico sobre la carrera judicial, en el que destaca el consenso sobre la necesidad de contar con personas impartidoras de justicia con un alto nivel profesional, ya que usuarios del sistema de justicia federal demandan juzgadores con los más altos estándares profesionales, pero también técnicos y éticos, lo que avala su imparcialidad, la calidad de sus sentencias y una justicia más humana. Excelencia que solo se logra con la carrera judicial, por tratarse de un sistema que permite seleccionar perfiles con los más elevados niveles de conocimiento y valores éticos. Muestra de ello es que de 1996 a la fecha ha realizado 63 concursos de oposición en los que participaron 34.269 aspirantes a juezas y jueces de distrito, en los cuales resultaron vencedores 1.468 personas. En el caso de magistrados de circuito se han realizado 50 concursos en los que ha participado en este caso 3.182 personas, de los cuales 1.061 resultaron vencedores. Además, ha realizado 35 concursos de carrera judicial para oficialías, actuarías, secretarías y proyectistas, en los que intervinieron 40.270 aspirantes, de los cuales 12.102 fueron ganadores. Ninguno de estos cargos se han asignado de manera directa porque en todos los casos han sido seleccionados a través de procesos que incluyen la evaluación de conocimientos jurídicos y habilidades profesionales. Y cualquier abogado que tenga la intención de ser juzgador puede acceder al cargo siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la carrera judicial. Así lo aseguró la magistrada María Lisset Olvera Centeno. Precisó que la carrera judicial permite contar con personas juzgadoras de excelencia y con elevados principios éticos, lo que garantiza también a la sociedad contar con un sistema de justicia autónomo e independiente. Y de los jueces federales pueden esperar que la justicia que se imparte o las resoluciones que se emiten van a ser independientes y totalmente autónomas. Esto es, no van a estar influidas por algún interés externo o algún tipo de comentario externo, sino va a ser ajustado a lo que establezca la ley y la Constitución, lo más importante, así como los tratados internacionales. No vamos a estar no se va a tener influencia de aspectos externos. La Suprema Corte publicó, en tanto, la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 202/2023 y acumulada 210/2023, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Chiapas, entre ellas las que modificaban la base para el cálculo del financiamiento de los partidos políticos locales, lo cual dio un monto mucho menor al previsto en la Ley General de Partidos Políticos. El Pleno determinó que los congresos locales carecen de competencia para modificar la base sobre la cual se debe de calcular el financiamiento de los partidos políticos locales, a diferencia de lo que ocurre con los partidos políticos nacionales, respecto de los cuales sí puede definir con libertad su financiamiento con recursos estatales. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más noticias. Al regresar, la Sala Regional Ciudad de México revoca recuento de votos de la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ya estamos de regreso, vámonos con más información. La Suprema Corte amparó a una mujer trans que sufrió daños en su salud por negligencia médica. Ordenó que su caso sea atendido con perspectiva de género y que se le repare el daño. En este asunto, la primera sala otorgó la protección de la justicia federal a una mujer trans que se sometió a una cirugía plástica estética, quien semanas después de esta intervención presentó daño cutáneo e infección. La sala precisó que en las cirugías plásticas estéticas de reafirmación de género, como en todo procedimiento quirúrgico, las personas médicas están obligadas a informar de manera completa y adecuada sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. En otros temas, la Comisión Sustanciadora de la Sala Superior del Tribunal Electoral llevó a cabo este fin de semana el desahogo y certificación de las pruebas en contra del resultado de la elección presidencial presentadas por Xóchitl Gálvez, diversos partidos políticos y terceros interesados. La sesión contó con la participación de los magistrados que integran dicha comisión, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, así como de secretarios de estudio y cuenta que dieron fe de los documentos presentados por los promoventes de estas demandas en contra de los resultados de la elección. En esta primera sesión de la comisión se llevó a cabo el desahogo y certificación de todas las pruebas que obran en el expediente, incluidas las ligas de Internet que fueron presentadas a fin de corroborar su existencia y contenido. Finalmente, se procederá al cierre de instrucción, la formulación del proyecto y su publicación, un proceso que se realizará con total transparencia, se indicó, y de cara a la ciudadanía. El Tribunal Electoral abrió en su página de Internet un micrositio para la consulta de los documentos en la materia. Por unanimidad, la Sala Regional Ciudad de México revocó para efectos la resolución del Tribunal Electoral de la capital del país que declaró procedente el recuento total de votos, esto en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, como lo solicitó el partido Morena. Determinó que fue incorrecto que adoptara la decisión, argumentando la falta de respuesta a dicha petición, en lugar de sustentarla a partir de los supuestos previstos en la ley que pudieran actualizarse. Por ello, revocó la decisión y ordenó al Tribunal Electoral capitalino emitir otra debidamente fundada y motivada. Este proyecto no propone revocar el recuento porque no se reúnan los requisitos necesarios para que se lleve a cabo, ni propone confirmar la orden de realizarlo porque, como ya mencioné, en realidad no existe un análisis adecuado respecto a si se satisfacen o no los requisitos necesarios para llevar a cabo el recuento que se solicitó. En ese sentido, la propuesta que pongo a su consideración implica simplemente revocar este acuerdo para que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México revise exhaustivamente todos estos requisitos, los argumentos que se expusieron y las pruebas para emitir una nueva resolución fundada y motivada en que determine si procede o no el recuento solicitado. De inmediato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México canceló el recuento total de votos de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc que tenía previsto realizar este domingo.
Como parte de la conmemoración por el mes de la abogacía en el Poder Judicial de Jalisco, la ministra en retiro de la Suprema Corte, Margarita Beatriz Luna Ramos, dictó una cátedra en la que señaló que la reforma al Poder Judicial Federal debe asegurar una mejor justicia y atender problemáticas reales. El Poder Judicial del Estado de México firmó convenios de colaboración con 10 ayuntamientos que permitirán la atención y medidas de protección inmediatas en materia de violencia familiar a más de 1.2 millones de habitantes. El Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala se adhirió a la Red Interinstitucional de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia Política, cuyo objetivo es generar una coordinación interinstitucional y reforzar los protocolos para erradicar este fenómeno. Inició el proceso de evaluación de aspirantes para acceder a la categoría de actuaria y actuario en el Poder Judicial de Zacatecas. El concurso interno de oposición se lleva a cabo a través de la Escuela de Formación y Especialización Judicial y un jurado calificador. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales determinó que un infante es el único y legítimo beneficiario de los derechos laborales de su madre, quien falleció el año pasado. Esto al sustentar su decisión en el interés superior de la infancia y brindándole la más amplia protección. El juez Naún Bautista Gallardo, luego de analizar las pruebas que presentó el menor, quien contó con el apoyo de un asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal, resolvió que le correspondían la totalidad de los derechos que en el ámbito laboral, porque dependía económicamente de la extinta trabajadora. Lo anterior lo decidió luego de solicitar información al Seguro Social, al INE y al Registro Civil de Jalisco, lo que reveló que la trabajadora tenía registrados 2 hijos para efectos del servicio de salud, uno de 30 y uno de 11. Tomando en cuenta lo que establece la Constitución y la ley en la materia en torno al interés superior de la infancia, que considera dar atención primordial a sus intereses y brindar la protección más amplia, se concluyó que el menor es el único y legítimo beneficiario de los derechos laborales de la trabajadora. Y nos vamos ahora con mi compañero Juan Carlos González al Centro Cultural Tlatelolco, una sede en la clausura del Encuentro Nacional para la Agenda de Seguridad y Justicia que justamente encabezará la ministra presidenta Norma Lucía Piña en unos minutos más. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el Centro Cultural Tlatelolco, donde se llevará a cabo la última sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que encabezará la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ya prácticamente todo está listo, se instalaron 40 mesas en las que trabajarán 14 personas en cada una de ellas, cerca de 600 personas en total que estarán analizando los principales problemas que hay en la Ciudad de México y en el centro del país en materia de seguridad y justicia. Hay que recordar que ya se han realizado 13 sesiones en varios estados del país y ya con esta última sesión se analizarán todas las propuestas recaudadas para que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández presente una agenda de seguridad y justicia que será importante para el futuro de nuestro país en materia de seguridad y justicia. Hay que recordar también que más de 4,000 personas han participado en estas sesiones del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia y que será hoy el cierre de estas importantes actividades a las cuales convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Es la información que tenemos. Pendientes estamos entonces, Juan Carlos, de la información que se genere en este sentido. Muchas gracias. Y ya nos vamos, pero siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Pásela muy bien, soy Oscar González. Muy buenas tardes, nos vemos en la próxima.